Exacto. Ahí estamos grabando. Bueno, Cecilia, querida, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que se llama Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas. Y como son conexiones maquínicas, bueno, se trata de algo así como Deleuze, Guattari y amigos. Así que un amigo bien puede ser o bien es Michel Foucault. Qué mejor que empezar con una conferencia sobre Michel Foucault. Así que, bueno, primero y principal, los agradecimientos. Vamos a agradecer a la Universidad de Morón, a la Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades, a los distintos sectores de la universidad que han colaborado para que este ciclo pueda tener lugar, la gente de UM en línea, la gente del área de comunicación, súper amable, súper gentil, han estado a disposición en todo momento, así que creo que lo fundamental es eso ahora, agradecerles muchísimo por hacer posible este ciclo. Bueno, yo soy Juan Manuel Spinelli, a quienes me conocerán, quienes no, yo he sido profesor de esta universidad durante varios años, actualmente soy becario doctoral y estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre Deleuze y Guattari. Y bueno, y ahora vamos a presentar a nuestra expositora, a la que va a dar inicio, el puntapié inicial de este ciclo. Ceci, ¿cómo estás? Te saludo así primero informalmente, pero ahora te voy a presentar como corresponde, ¿no? Gracias, ¿Cómo estás, querido. Ceci? Muy bien, gracias. Es una gran alegría, un honor. Para mí es nada, realmente un momento muy feliz poder iniciar este proyecto y que seas nada menos vos quien le dé inicio, ¿no? Así que bueno, te vamos a presentar como corresponde. Bueno, María Cecilia Colombani es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, profesora titular regular de problemas filosóficos y de antropología filosófica en la Universidad de Morón y exdirectora de la carrera de filosofía de nuestra institución. Profesora titular de filosofía antigua y problemas especiales de filosofía antigua en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora principal por la Universidad de Morón, codirectora del proyecto de investigación Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es autora de Hesíodo, una introducción crítica del año 2005, Homero, una introducción crítica también del año 2005, Foucault y lo político del año 2009, Hesíodo, discurso y linaje, una aproximación arqueológica del año 2016. Es autora de capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. Profesora invitada anualmente al programa de postgraduación en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesora invitada también de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en calidad de conferencista o profesora de cursos de postgraduación. Es invitada anual del Centro de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, Portugal, de la Universidad de Porto, de la Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa, también en Portugal. Es profesora invitada también de la Universidad de Perugia, Italia. Bueno, bien, bien, Ceci, me encanta, ¿eh? Como te decía antes, me encanta eso, me encanta esta presencia tuya en, en tantas universidades a nivel internacional. Bueno, creo que estuvo bien la presentación. Si quieres decir Sí, algo más, querido, de sobra. bueno, Este, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Celebro este encuentro de amigos. Juan Manuel es mi amigo y además el tema que he elegido y el momento de la presentación evoca también una
relación de amistad entre Foucault y los autores convocantes del ciclo de conferencias. Por lo tanto, podemos decir perfectamente que lo que circula esta tarde es la filía de los personajes que estamos conectados porque están mis alumnos, que son mis filoi, mis amigos, siempre, y están los objetos de inquietud, que también son amigos entre sí. Para el día de hoy he elegido el apartado de la erótica dentro de lo que constituye el uso de los placeres, porque me instalo en la lectura de ese apartado desde las relaciones entre la erótica, la ética y la política, y me parece que es una buena oportunidad para pensar a partir de nuestra propia coyuntura histórica el tema de la política. Por lo tanto, será una lectura política y en términos de resistencia, lo que voy a querer presentar. El título es Tras el legado Foucaultiano hacia una estética de la existencia como gesto de resistencia. Lo que Foucault analiza, a mi criterio, en el mundo griego y en particular en esa historia de la sexualidad, es un modelo de construcción de un tipo de vida que se convierte en un gesto de resistencia a los modelos de constitución de la subjetividad que tienen que ver con la coacción de las instituciones que Foucault analizara en su período genealógico. En este sentido, entonces, la reflexión Foucaultiana en torno a la política como gobierno de la polis, esto es, la administración del bien común, entendiendo la complejidad de lo que la polis implica como estructura sociopolítica y sociodemográfica, no puede entenderse por fuera de otro tipo de administración que a la larga va a hilvanar el ámbito privado con el ámbito público como dos espacios donde la preocupación por lo bueno y lo bello, la vieja calocagatía socrática, se vuelve dominante. Lo que está queriendo marcar en última instancia es que la administración, géresis, de la ciudad-estado pasa previamente por la administración de uno mismo como
objeto problemático, como tema de inquietud. Dice Foucault al respecto: el uso de los placeres en la relación con los muchachos ha sido para el pensamiento griego un tema de inquietud, lo cual es paradójico en una sociedad que pasa por haber tolerado, entre comillas, lo que llamamos homosexualidad, también entre comillas. Pero quizás no sea prudente aquí utilizar estos dos términos. Fin de cita del uso de los placeres, página 172. En efecto, lo que se nos impone y lo que se impuso el propio Foucault es una tarea de desmalezar el terreno semántico de ambos términos. Fundamentalmente porque no todo está tolerado en una sociedad fuertemente viril como la griega clásica. El entorno de las prácticas sexuales entre varones no está regulado por un código explícito que binarice tajantemente lo permitido de lo prohibido. Pero esa ausencia de un código explícito, al modo de los ulteriores sistemas éticos, no implica la ausencia de ciertas pautas consensuadas que regulan la actividad sexual y hacen de ella un topos sobrecargado de valoraciones. Es más, no se trata simplemente de una atención difusa que se le presta a la economía sexual, sino de una verdadera estilística en torno a la actividad que compromete a la pareja de amantes, que en realidad no difiere de una estilística en torno al más amplio campo del uso de los placeres. Nos estamos refiriendo entonces no solamente al deseo sexual o al placer sexual, sino también a otro tipo de placeres como los de la bebida y los de la comida, o los platillos, los placeres de los platillos en términos de Aristóteles. Lejos, pues, de estar todo tolerado, la sociedad de hombres libres, portadores de derecho, que son en última instancia los polítai, los ciudadanos que sostienen la práctica política, tiene pautas claras y precisas de aquello que atenta contra la conducta moral en términos de placeres, porque, en efecto, la conducta sexual se inscribe en un terreno moral, con lo cual podemos empezar a intuir una triple solidaridad entre erótica, política o sexualidad, política y ética. En cuanto al segundo término en cuestión, homosexualidad, la controvertida
noción difiere enormemente del actual concepto de la misma, sobre todo respecto a la imagen de masculinidad que ella deja traslucir. En primer lugar, los griegos no oponían como dos elecciones antagónicas, como dos modelos de comportamiento radicalmente opuestos, el amor a los muchachos y aquel que se dirigía a una mujer. Menos aún, existía un corpus de consideraciones que rozara la díada normalidad, anormalidad, perversión, regularidad, sino por el contrario, un mismo y único deseo se dirigía indistintamente hacia uno u otro objeto de amor. Cito Foucault, a tal punto parecía que estas dos inclinaciones eran igualmente verosímiles, una como la otra, y que podían coexistir perfectamente en un mismo individuo. Fin de cita, El uso de los placeres, 173. No existe en la práctica amatoria algo así como dos dimensiones del deseo o la pulsión, una noble y normal que apetece lo mismo y otro inmoral y perverso que se dirige a un cierto objeto de deseo. El deseo es uno solo y lo que hace que se desee a un hombre o a una mujer radica en el apetito que la naturaleza ha dispuesto en los hombres hacia lo bello, tócalos, más allá de sus o de las diferencias de sexo. La belleza es una sola, así como la tensión deseante del alma es una sola y no depende de la diferencia de sexos. El campo político es un territorio de problematización privilegiado, ya que la administración de los placeres, Gresis ton Afrodision, se está jugando fuertemente en el marco de un esquema económico donde la energía que se invierte en el placer se resta a la actividad política, que es el epicentro de la utopía clásica, en tanto administración del asunto común. En esta línea, el esquema parece ser un modelo de austeridad sexual más allá de las preferencias en torno al compañero. Esto Foucault ya lo ha tratado en el apartado de la dietética en el marco de lo que ha denominado esquema eyaculador, en el punto donde el deseo sexual y la práctica sexual implica un cierto gasto que roza en algún sentido la muerte. La pérdida del semen es vivida como un gasto y entonces
es necesario cuidar ese prestigioso elemento cuya pérdida causa temor. Retomando el hilo entonces del modelo de austeridad sexual que ya viene dado en las reflexiones dietéticas, digamos que Platón constituye un claro ejemplo al respecto y el modelo de la batalla perpetua es siempre sobre el campo de ta afrodisia, topos o territorio que representa la materia ética por excelencia. La clave de la constitución subjetiva parece ser la tensión entre una actitud pasiva y una posición activa en el interior de la relación, en la medida en que una actitud pasiva por parte de uno de los miembros de la relación representa una posición de objeto, mientras que una posición activa representa la posición de sujeto. La primera implica, la pasiva, implica una actitud de sumisión y subordinación, mientras que la segunda, una actitud de dominación y ejercicio de la autoridad sobre el otro. Si tenemos en cuenta que el esquema de la sexualidad impacta en el horizonte político, a partir de la relación entre sexualidad y política, se comprende la importancia de la tensión aludida, ya que las figuras que se dibujan en el escenario político, son las del conductor activo y dominante y la del conducido pasivo y subordinado. Al primero le corresponde mandar, al segundo obedecer. Resulta entonces que entre la sexualidad y la política parece darse una relación isomorfa, donde una de las claves interpretativas es la tensión, debilidad, fortaleza. Hay un signo de debilidad en el carácter del que asume un papel pasivo y por ende pasible de penetración en el acto sexual, frente a la fortaleza del que se muestra activo en condición de sujeto. El tema estatutario resulta una bisagra nodular en la configuración subjetiva y el verdadero problema lo constituyen los mancebos, la figura del erómenos, del amado, jóvenes libres que aún no han completado su formación ciudadana en el marco de lo que constituye el dispositivo de la paideia, pero que no obstante constituyen el potencial de los hombres libres portadores de derecho. Es en este punto aquello que Foucault denomina como el núcleo mismo de la problematización, una especie de mancha ciega que él denomina la antinomia del muchacho.
no puede ser penetrado y colocado en la condición de objeto aquel que debe ser el futuro sujeto que aspire al gobierno de la polis. No obstante, el blanco de observación social se da allí donde se juega una apuesta sociopolítica por las características y personajes que la relación entraña. Dice Foucault al respecto, cito, la atención y la inquietud se concentran en aquellas relaciones en las que puede adivinarse que están cargadas de múltiples apuestas, aquellas que pueden anudarse entre un hombre mayor, ya de formación acabada, y de quien se supone que desempeña la función social, moral y sexualmente activa, y el más joven que no ha alcanzado su posición definitiva y que necesita ayuda, consejos y apoyo. Fin de cita. El uso de los placeres 179-180. Se trata, en última instancia, de una nueva reedición del viejo tema de la sofrosine, de la prudencia, tan íntimamente ligado a una cuestión de límite. Se trata de reconocer el límite que territorializa al hombre en el lugar de la temperancia o de la intemperancia en materia de relaciones sexuales o del uso de los placeres en general. Es siempre el conocimiento del límite, en este caso articulado en la edad justa y en toda una estilística del cortejo que se abre, lo que constituye esa bisagra territorializante y desterritorializante de los sujetos. Resulta entonces que la relación amorosa se convierte en una circunstancia privilegiada donde convergen dos nociones de la cual o de las cuales los griegos conocían mucho: agón, combate, y kairos, oportunidad. En efecto, en primer lugar parece abrirse una dimensión agonística en torno a la conquista del amado, habitualmente pretendido por más de uno. Piénsese en la figura de Alcibíades para entender este juego de pretendientes en torno a un joven que es el más brillante de los jóvenes atenienses. Habrá que pelear por la posición, persuadirlo de las ventajas de la relación, superar a otros con intenciones análogas, recurrir al prestigio, las propias cualidades, los regalos y todo aquello que legítimamente posicione al amante en el lugar óptimo. Pero, cito Foucault, la decisión pertenece al propio muchacho. En esta partida que se juega, nunca se está seguro de ganar. Fin de cita.
Y, en realidad, la decisión pertenece al propio muchacho porque ha nacido libre y como tal se comporta. En todo caso, su formación inacabada es temporaria. La paideia no hace otra cosa que poner en acto las potencialidades de los jóvenes que serán quienes ocupen el recambio político. Parece ser que el modelo de la batalla perpetua es una constante en todos los frentes de la cultura clásica, percepción verdadera si comprendemos la dimensión moral de la cuestión. La ética es siempre una relación batalladora. Por eso es una preocupación viril, donde aquel que se enseñorea sobre las conductas indebidas es el amo, el hombre dueño de sí, que puede y debe, precisamente por ello, ser amo de los demás. Tomar a alguien por la fuerza, el adulto al joven, por ejemplo, en contra de su propia libertad, es una forma de dañarse a sí mismo, porque con ello toma la fisonomía del tirano. Retorna la imagen platónica, entonces, de lo que significa precisamente la pintura del tirano, como aquella figura desbordada por el exceso. En segundo lugar, la relación parece ser el kairós, el momento oportuno, la ocasión favorable, la coyuntura propicia para hacer la mejor elección por parte del muchacho, la que habrá de reportarle la mejor reputación. Nada más dulce que entregarse voluntariamente, que encontrar la mirada del amante de buen grado y entregarse a las delicias de una relación consensuada y elegida, pero llamada a tener ciertos límites. Momento perfecto para probarse como sujeto capaz de hacer la mejor elección, transida no solo por la sofrosine en tanto mesura, sino también por la racionalidad. Esto es el despliegue de un equipo racional por parte del joven que habrá de llenarlo de honor, que le reporte la mejor reputación y le otorgue el mejor beneficio a partir del contacto con el adulto. Los dos ejes, entonces, que se comportan como bisagras del pasaje de un tipo de relación amorosa a un tipo de vínculo otro amistoso, representan dos enclaves antropológicos, por excelencia, el cuerpo y el tiempo. Debe entenderse esta
reflexión en torno a las dos coordenadas antropológicas que nombré, en el marco del pasaje socialmente deseable y esperable de una relación amorosa situada, enfocada en el cuerpo del amado, a una relación de filía, de amistad entre ambos miembros de la relación. Trabajemos entonces sobre esas coordenadas antropológicas. En efecto, el cuerpo posee, el cuerpo del adulto y el cuerpo del joven, sobre todo el del joven, posee las características de todo lo perecedero, corruptible, engendrado, mutable, de lo que no se comporta idénticamente, lo fugaz en su constitución heterogénea. En última instancia, estoy reversionando las características que tienen las cosas en la utopía platónica o en la narrativa platónica. Sin advertirlo, le hemos atribuido esas características fundidas en el ámbito sensible de las cosas aparentes, topos que por sí mismo no puede fundamentarse ni sostenerse precisamente por su precariedad ontológica, en tanto geografía transida por el ser y el no ser. En última instancia, la belleza de los cuerpos es una belleza fugaz, precaria, llamada a degradarse. El tiempo, segunda coordenada antropológica que anuncié, opera también como una realidad afín a las cosas y al cuerpo, a partir de su mutabilidad y su fugacidad. Allí donde hay tiempo, hay movimiento, y por ende, un pasaje del ser al no ser, una muerte en lo que era, por ejemplo, en la propia juventud del cuerpo del adolescente. En el marco de esta relación amorosa, amenazada doblemente por el cuerpo y el tiempo, la única posibilidad de conjurar tal amenaza es convertir la relación en otra cosa, por fuera del doble condicionamiento del cuerpo y del tiempo. Una conversión, cito Foucault, moralmente necesaria y socialmente útil del lazo de amor destinado a desaparecer en una relación de amistad, de filía. Esta se distingue de la relación amorosa de la que proviene y de la que es deseable que nazca. Es duradera, no tiene más término que la vida misma y borra las disimetrías implícitas en la relación entre el hombre y el adolescente. Fin de cita. El uso de los placeres, 185. La amistad
en términos de reciprocidad amorosa y camaradería vincular, parece ser el enclave que desdibuja los riesgos de la antigua precariedad que el amor imponía. Es deseable que nazca del corazón del amor, que es su medio de producción, pero a diferencia de aquel, no depende de la belleza del compañero, de su vigor juvenil, ni de la inconstancia de los compañeros o del envejecimiento de la pareja. La ventaja de la amistad radica en la superación de la vieja disimetría de la relación en edad, el erasta adulto, el erómeno joven, en posición, uno en posesión de saber, el otro en posición de recibir enseñanza, en estilo de vida, etc. La filia es un estado que acerca a los miembros hacia formas más simétricas, igualitarias, tanto en el etos, en la manera de vivir, como en los intereses comunes que convertirá a los amigos en compañeros de vida duraderos. La amistad resulta así también un kairos, palabra que ya tematizamos en términos de oportunidad, ya que es la ocasión de demostrar la posibilidad de transformar un vínculo de por sí difícil y complicado por su propia naturaleza, esto es, el deseo sexual, en una relación que pueda reportar el mayor beneficio, la felicidad duradera, la ansiada eudaimonía. Se trata de una apuesta a un tipo de relación que escapa a la tiranía de las pasiones para devolver la tranquilidad que solo puede dar un vínculo de otro tipo, no contaminado por las asperezas de lo corpóreo y reparador de las inquietudes que la precariedad de los amores masculinos reporta, al tiempo que proporciona las delicias de la permanencia y la continuidad de la filia, como aquel estado que produce la tranquilitas del alma. Se trata de una victoria en términos agonísticos, reversionando aquel modelo de la batalla perpetua, del triunfo de la racionalidad que atraviesa al vínculo duradero por sobre la irracionalidad que suele acompañar a los amores efímeros. Así, la amistad es más afín al alma que al cuerpo en la tradicional díada metafísica que sobrevuela el tema y de la cual el banquete platónico es
un claro exponente. Por lo tanto, es deseable que ella, la amistad, lidere la definitiva constitución del hombre noble, de aquel que hace de su vida una obra conforme a lo bello. El sujeto gana así dos bienes preciados que comparte con su compañero de relación, la felicidad y la tranquilidad del alma, que no se ve perturbada por un objeto externo que la provoque y le provoque dependencia. Se trata de dos estados permanentes, felicidad y tranquilidad, afines a la propia amistad, que se dan luego de sofocar las agitaciones que las pasiones acarrean. Si lo pensamos en términos agonísticos, es el alma superior, racional, la que se impone por sobre el alma concupiscible, asiento de los apetitos. El estado de amistad coincide con el momento de mayor racionalidad. Constituye el final de un camino que se puede leer desde la metáfora del viaje. La amistad es el final de una larga travesía que ha conocido los ardores del cuerpo como primera estación. En la llegada, la descripción de Jenofonte en su banquete ilustra magistralmente el triunfo del alma. Cito: ¿cómo no va a ser preciso que quienes están unidos por una amistad común se miren con felicidad mutua, conversen entre sí con afecto, experimenten entre ellos recíproca confianza, que velen el uno por el otro, se complazcan en común por sus buenas acciones, se aflijan juntos si les sobreviene algún revés, que transcurran el tiempo en continua alegría cuando disfruten de salud estando juntos y que, si alguno de los dos cae enfermo, se reúnan con mayor continuidad y que la solicitud sea todavía mayor por los ausentes que por los presentes. Fin de cita. Jenofonte, banquete 8:18. Una polis justa, retornando a la inquietud política, justa y moderada, depende de la justicia y la moderación de los hombres que la componen. La unión de las racionalidades está anticipando la posibilidad de una ciudad que repite en el espacio público lo que acontece en el topos privado. Conocemos el isomorfismo entre las relaciones y la ciudad, sea en el orden de la dietética, primero de los estamentos trabajados por Foucault, de la económica, segundo de los campos transitados por Foucault, o el de la erótica que acabamos de recorrer. El escenario resulta siempre isomorfo,
del estatuto de la polis como cuerpo orgánico. Foucault ha transitado la cultura griega, relevando la preocupación por el uso de los placeres en los distintos topoi que los mismos rozan. No se ha tratado de una preocupación etnológica de la cuestión, sino de una preocupación estético-política del tópico. Lo que Foucault ha intentado ver es cómo la vida misma se constituye en obra de arte a partir de la tarea subjetivante de devenir un hombre autónomo, libre de sus elecciones. Y es esta poiesis, esta obra, esta empresa subjetivante, la que determina la consolidación de un modelo ético, antropológico y político que roza la totalidad del bios, la totalidad de la vida vivida como un objeto que merece la pena ser vivido. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Ceci. Muy bueno, muy buen final. Te diría que me hizo acordar a una frase que no vamos a repetir de cierta película, Ajá. ¿no? Esto de la vida que merece la pena ser vivida. Exacto. Y cuánta verdad. Y bueno, y qué linda charla. Me sentí transportado en algún momento a una de tus clases, de antropología, ¿no? Eh, donde leíamos a Foucault, discutíamos sobre estos temas, siempre apasionantes. Y, y bueno, vamos a ver si hay preguntas, si hay comentarios. Yo tengo algunos, pero primero, bueno, vamos a ceder la palabra a las personas que han asistido. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Cecilia? Bueno, si no, mientras tanto yo puedo preguntarte, porque vos hiciste alguna mención al comienzo eh, en relación con lo que era nuestra problemática política, nuestra actualidad. Sí. ¿Qué elementos traerías vos concretamente de este análisis que acabas de realizar a nuestra coyuntura? ¿Qué decís? Bueno, a ver, esto me parece que puede tener vigencia, que se puede aplicar, que nos puede ayudar a entender o a transformar nuestra Bien, política. bien. En primer lugar, lo voy a contestar por fuera del texto. El texto lo mencionó, pero hay que anclar en el mundo griego más que en la problemática Foucaultiana, que es la recuperación de lo político como la administración del bien común. Me parece que allí habría una línea para poder pensar la actual coyuntura política alejada de la noción de bien común. Me parece que nos debemos, como sociedad política, nos debemos como cuerpo político
reflexionar sobre esta idea de lo común, en la medida en que lo común es lo que debe ocupar el centro del debate político. Y lo común no es otra cosa que las posibilidades de sostener una vida con dignidad. Me parece que la fragmentación del tejido, la precariedad de los distintos enclaves que hacen a la vida de los ciudadanos es un olvido de aquello común como el elemento que cohesiona una comunidad de pares antropológicos. Me parece que ahí hay algo para rescatar. Los griegos entendían esto de lo común, porque entendían los juegos de reciprocidad con el otro. La segunda reflexión que se me ocurre, sí está emparentada con el texto. Y yo creo que tiene que ver que si no aunamos la dimensión estética con la dimensión ético-política, seguiremos patinando en el mismo lodo, en el lodo que estamos patinando a una semana de las elecciones. Me parece que el gran desafío antropológico, y esto sí, de la mano de un pensamiento como el Foucaultiano, es encontrar los intersticios para generar nuevos modelos de subjetividad que hagan del sujeto alguien preocupado por su cuidado. Por eso que los griegos denominaban epimeleia. Si no logramos revertir los procesos narcotizantes que el dispositivo político dispone para convertirnos en esas máquinas necesarias para reproducir más de lo mismo, si no encontramos el intersticio que siempre es político para devenir sujetos preocupados por su etos en tanto modo de vida, manera de vivir, no me parece que haya posibilidad alguna de transformación. Yo creo que el gran problema es de carácter antropológico-político, antes que de otras variables. Gracias por la pregunta. No, muy buena respuesta, Ceci. Y me dejas pensando muchas preguntas capaz que después te las voy a hacer o voy a seguir haciendo para seguir reflexionando sobre todo esto, pero ¿no te parece que el discurso político hoy por hoy no pesa tanto? O, dicho de otra manera, la gente, la ciudadanía, no decide tanto en función de un análisis racional o de una comprensión racional del discurso o un examen de aquello a lo que apunta, sino que parecen jugar
más afectos, impresiones, sensaciones, Sí, pasiones varias, e sí, incluso yo te diría que se posicionan bien aquellas personas que no responden al modelo de la mesura, ¿no es cierto? Que no responden al modelo del equilibrio, que no construyen justamente un etos del balance, sino al contrario, parece que la explosión, a veces incluso la agresión, el desborde, suman. sí, Y eso es sí, curioso, y ahí tu análisis me parece que tiene mucho que decir. sí, porque, insisto, eh, yo creo que políticamente deben darse los dos elementos. Hay algo en el orden del logos y hay algo en el orden del pathos. Hay algo en el orden del discurso y hay algo en el orden de la afección. Pero yo quisiera, y mi respuesta apuntó precisamente a ese enclave que constituye la acción del sujeto sobre sí mismo para poder neutralizar todo tipo de dominación. Cuando se produce el gesto resistencial del que habla Foucault en torno al cuidado de uno mismo, en el sentido de prestarse atención, de devenir un sujeto responsable de sus acciones como modo no de quedar encerrado en un individualismo aislado, sino como condición de posibilidad de un encuentro con el otro, entonces me parece que el juego político puede derivar en alguna transformación posible. Yo a lo que apunto es que me parece que tenemos la obligación, el desafío desde nuestros microespacios de poder, como el aula, como la cátedra, como el hospital, como el servicio de salud, como la fábrica, la escuela, allí donde el sistema aún nos reserva un topos, un espacio, luchar estratégicamente por la búsqueda de estos intersticios que posibiliten un nuevo modelo de subjetividad. Debemos ser, en esa línea, propiciadores políticos de que alguna transformación sea posible. Pero creo que el modelo de instalación es siempre desde lo micro a lo macro. Y lo micro empieza por no hacerse el boludo en relación a uno mismo y devenir un sujeto ético.
un sujeto que luche sobre las formas de dominación, sean del color que sean. Me gusta eso, Ceci, está muy bueno. Me gusta eso de ir de lo micro a lo macro, sin desconocer la dimensión macro, pero bueno, poniendo también el énfasis en el aspecto micro. O sea, logrando un equilibrio tal vez entre ambos planos. Y en algún momento cuando hablabas me vino a la mente el concepto Foucaultiano de heterotopía. Claro. Me vino muy a la mente esto por lo que hablabas de dar la lucha o de generar, digamos, estos Espacios. espacios, claro, espacios otros, el aula que se convierte Exactamente. en otra cosa, la calle que se convierte en otra cosa, son los mismos lugares en los que habitamos siempre y sin embargo hay otra Son cosa, hay otro otros. espacio-tiempo, se convierte en algo distinto donde, bueno, nos ponemos en juego, estamos en juego nosotros mismos. Exacto. Bueno, me encantó, ¿eh? Muy, muy bueno, Ceci. Bueno, querido, No sé si alguien tiene alguna pregunta final, tal vez. yo Si les no, quiero agradecer. No dale. veo a todos, hay muchas personas, pero reconozco alumnos y eso me da una felicidad enorme. Es muy lindo. Les mando un beso grande. Bueno, vamos a finalizar la grabación. Entonces, muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias una vez más a la Universidad de Morón, a todas las personas que se han hecho un tiempo y un espacio también para estar aquí con nosotros. Y bueno, que sea el inicio de un largo y hermoso ciclo de conferencias. Absolutamente. Contás conmigo para el empuje. Muchísimas gracias, Ceci.